buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento online que hacemos en la Universidad Autónoma de Madrid, desde la Universidad Autónoma de Madrid. Siempre digo que en estos cafés de la innovación, que los pensamos hace un año y algo y que los hemos empezado a poner en marcha en plena pandemia, pues lo que nos hubiera gustado es lo que estaba previsto desde el principio, y es que con un panel de expertos como el que tenemos hoy, pues pudiéramos compartir con todos ustedes un café para que fuera un momento pues también de compartir y distendido, ¿no? de charla y de, en definitiva, de poder atender a determinados temas que tienen un enorme impacto científico, científico-médico, pero también social, como es el caso que hoy nos ocupa, ¿no? Que es el cáncer de páncreas, el adenocarcinoma, que es una de las principales causas de muerte por cáncer. Y además su incidencia aumenta en las últimas décadas. Esto significa pues, que mejorar los resultados que se tienen hoy en día pues constituye un auténtico reto para el ámbito de la medicina. Y por eso es por lo que hemos querido convocar a todos estos grandes expertos en torno a este café, precisamente para innovar en el conocimiento e innovar, digamos, y posibilitar una visión de futuro a medio y largo plazo en relación a esta patología. Me acompaña para darles la bienvenida el doctor Fidel Rodríguez Batalla, que es el director de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, la FUAM, que es nuestra entidad gestora de los proyectos de innovación en colaboración entre la universidad y la sociedad, en definitiva, instituciones, empresas. Y la mesa redonda estará moderada por el profesor Jaime Feliu Batlle, del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y director de la cátedra UAM Angen y jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario La Paz. Y los participantes serán la profesora Elena Martín Pérez, del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de nuestra universidad y jefa de servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario de la Princesa, el doctor Francisco Javier Real Arribas, jefe del grupo de carcinogénesis epitelial del CENIO y catedrático de Biología Celular de la Universidad Pompeu Fabra, la doctora Núria Malats, jefa del grupo de Epidemiología Genética y Molecular del CENIO, y el doctor Alfredo Carrato Mena, catedrático y jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Así que sin más y por no dilatar esta presentación, doy paso a Fidel para que nos complete la presentación para a su vez luego pasar a la propia mesa redonda. Cuando quieras, Fidel. Muchísimas gracias, vicerrector. Buenas tardes a todos, a los ponentes y a los espectadores que tenemos en directo, así como los que nos vean luego una vez que quede todo esto grabado. El mensaje, bueno, ahondar en lo que ha dicho el vicerrector, pero fundamentalmente por la apuesta, ¿no?, que tiene al final la Universidad Autónoma de Madrid y el encargo que nos hacen a la Fundación, ¿no?, que sigamos intentando trabajar para conectar a la universidad, a los casi, bueno, pues más de 300 grupos de investigación que tiene la Universidad Autónoma de Madrid, con toda la sociedad, y vamos tema a tema. Y hoy nos toca pues el cáncer de páncreas, que bueno, pues es tan importante y al final es una patología que por desgracia pues tenemos muchos enfermos y que seguimos investigando y trabajando pues para buscar soluciones a este gran problema. Por mi parte, agradecer a todo el mundo que está, como he dicho, y agradecer también de forma muy especial a la colaboración que tenemos con la Cátedra de Angen en Oncología Médica y Medicina Paliativa, que es colaboradora de este evento. Y por mi parte, por terminar, solo deciros que estos eventos, estos cafés de innovación son posibles, se hacen gracias a la iniciativa de la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, que cofinancia estos eventos junto al Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Madrid. Espero que tengan un buen debate esta tarde. Lo seguiremos con mucho interés y les deseo, bueno, pues que las conclusiones sean lo suficientemente interesantes, como ha dicho el vicerrector, para que podamos seguir colaborando y aquellas colaboraciones que todavía no han sucedido, pues estamos abiertos a tener esas primeras conversaciones y debates para intentar buscar colaborar en el futuro. Buenas tardes a todos.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Fidel. Sin más, doy paso al profesor Jaime Feliu, que será el encargado, como ya he dicho, de moderar esta mesa redonda. Profesor, cuando quieras. Muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias, director de la FUAM. Quiero agradecer esta oportunidad que nos dais de poder participar en este espacio de encuentros titulado Café por la Innovación. La verdad es que contamos con un panel de expertos de primer nivel que son auténticas referencias en su campo y de las cuales que seguro que vamos a poder aprender mucho y que se podrán contestar todas las preguntas que surjan en el coloquio. Y que, por supuesto, les quiero dar las gracias por haber aceptado participar en este café. Simplemente para iniciar el coloquio, pues voy a poner sobre la mesa unas cifras que creo que nos pueden ayudar a tomar conciencia sobre el enorme desafío que supone el cáncer de páncreas para la medicina. El cáncer de páncreas representa la cuarta causa de muerte por cáncer en el mundo y el único tratamiento curativo es la cirugía, pero lamentablemente solo el 20% de los pacientes que se diagnostican con un tumor resecable y por consiguiente van a ser operados. Y esto significa que la supervivencia a los 5 años pues normalmente va a estar por debajo del 10%. Además de su elevada mortalidad, tenemos el problema de la incidencia, que está aumentando, de manera que se estima que para finales de esta década, de 2030, pues represente el segundo tumor por muerte en los países occidentales. Solamente superado por el cáncer de pulmón. Además, paradójicamente, a pesar de estas cifras, tenemos el dato de que en Europa solo se destina a investigar en cáncer de páncreas el 2% de los fondos de investigación disponibles para este tipo de patologías, para el cáncer. Todo ello hace que los avances, los progresos en este tumor pues sean realmente muy lentos. Entonces yo creo que con estos datos que hemos aportado, pues ya nos puede ayudar a centrar la mesa y vamos a empezar abriéndola preguntando a la doctora Nuria Malaz ¿por qué está aumentando la incidencia de cáncer de páncreas? ¿Se conocen factores responsables del mismo? Hola, Jaime, gracias por la invitación a participar en este debate. Déjame que aporte un dato más que creo que es importante, porque como ha dicho el vicerrector, de lo que se trata en los cafés de la innovación es también aumentar la concienciación de temas importantes, y aumentar la concienciación sobre cáncer de páncreas es muy importante en diferentes niveles, a nivel de población general, a nivel de comunidad médica, a nivel también de comunidad política, ¿no? del nivel político, sobre todo en temas de salud. Y es que el 64% de la población europea no ha oído hablar y no sabe nada sobre cáncer de páncreas. No sabe ni cuáles son los factores de riesgo de este tumor, ni identifica cuáles son los síntomas o signos que el cáncer está dando, y por tanto no busca ayuda, ¿no? en el diagnóstico, o lo hace demasiado tarde. Yo creo que esto es otro dato importante. Sobre la pregunta que me hacías, ¿por qué está aumentando la incidencia de este tumor? Bueno, hemos observado que aumenta la mortalidad, pero de hecho la mortalidad y la incidencia van en paralelo, ¿no? Las curvas van en paralelo, puesto que la supervivencia es muy baja. Por tanto, la mayoría, el 98% de pacientes que se diagnostican en un año mueren de esta enfermedad en el mismo año. ¿Por qué aumenta? Pues aumenta por la edad de la población. La población envejece, los cánceres estos sobre todo se diagnostican en edades avanzadas, por tanto aumentan a todos ellos, y el cáncer de páncreas entre ellos. Pero hay más, porque hay otros factores que seguramente están propiciando este aumento, porque está aumentando más el cáncer de páncreas que otros cánceres, que también aumentan con la edad. Y a las hipótesis quizá más importantes es que está aumentando diabetes. Diabetes es uno de los factores de riesgo que bien establecidos sobre el cáncer de páncreas, diabetes, obesidad, y ambos están aumentando en las poblaciones de nuestro entorno, ¿no? Por tanto, en Estados Unidos y en nuestro entorno, en Europa. Por tanto, seguramente estos dos factores tienen mucho que ver con el aumento de la incidencia de este tumor. Y
bueno, ¿qué podemos hacer para intentar evitarlo? Es decir, ¿cómo podemos actuar sobre estos factores? Bueno, fíjate, otro factor de riesgo es tabaco, ¿vale? Y lo que pasa es, lo que pasa con el cáncer de páncreas, la etiología del cáncer de páncreas, es que es una etiología muy compleja, con muchos factores que se correlacionan entre ellos e interaccionan a lo largo de mucho tiempo, pero que cada uno de ellos por separado confiere un riesgo relativamente bajo y explica un porcentaje de la enfermedad también relativamente bajo. Mientras que el tabaco explica casi el 90% del cáncer de pulmón, con riesgos de 20, en cáncer de páncreas explica pues un tercio de los casos de cáncer de páncreas, con un riesgo de 1,7, no llega ni a 2, ¿vale? Por tanto, y lo mismo pasa con diabetes, con obesidad, ¿vale? Por tanto, la etiología es tan compleja que evitando estos factores, seguramente el impacto no vaya a ser muy grande. Yo creo que la manera de intentar disminuir la incidencia es con medidas protectoras. Y aquí falta, bueno, pues mucho trabajo de investigación detrás, ¿no? A cómo una mejor dieta o cómo, no sé, se han sugerido varios factores aquí, protectores, metformina, estatinas, selenio, vitamina D, aspirina, no sé, varios. A lo mejor la quimioprotección del cáncer de páncreas puede ser una realidad en el futuro, ¿vale? Por supuesto que dejar de fumar es importante, ¿no? No estar obeso, no controlar la diabetes, por supuesto que también. Pero no sé hasta qué punto estos factores van a tener un impacto importante. Esta es mi visión, ¿eh? No sé qué pensáis vosotros. ¿No? ¿Y hay algún estudio que se haya puesto ya en marcha para intentar evitar, o sea, con fármacos protectores o con algún cambio de dieta o algo? ¿Conoces? Pues hay algunos estudios que se han llevado a cabo. Son estudios básicamente observacionales, estudios que no hacen experimentación, no son ensayos clínicos, vaya. En estos estudios pues son bastante concluyentes, pero cuando se ha intentado dar el salto a ensayos clínicos, a la experimentación, entonces los resultados no son tan claros. Yo creo, falta trabajar, falta que unamos esfuerzos para hacer estudios grandes a nivel internacional, para entender la complejidad de este cáncer, que es mucha, ¿no? Y ver hasta dónde podemos incidir o controlar la incidencia. Creo que es más probable que podamos controlar la mortalidad con prevención secundaria, con cribaje. Lo veo mucho más real y esta intervención y mucho más rápida que controlar la incidencia de este tumor. Bien, gracias. Bueno, como he comentado antes, el único tratamiento curativo es la cirugía, pero lamentablemente la mayoría de las ocasiones el tumor se diagnostica ya en fases avanzadas cuando es irresecable. Y además cuando se puede operar, pues la mayoría de los pacientes van a recaer a los pocos meses. Pues yo quería preguntar a la doctora Elena Martín, ¿qué podemos hacer para mejorar estos resultados? ¿Podemos hacer algo para intentar diagnosticar antes a los pacientes? ¿Cambiar estrategias de cirugía? ¿Cambiar tratamientos antes de la cirugía para intentar mejorar los resultados? Hola, buenas tardes. Bueno, pues como habéis dicho, realmente aproximadamente solamente el 20% de los pacientes con adenocarcinoma de páncreas pues van a tener una enfermedad resecable, ¿no? O a veces en el límite de la resecabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque el tratamiento potencialmente curativo es la cirugía, pues solo se van a beneficiar unos pocos pacientes, ¿no? ¿Por qué es tan poco, no? ¿Por qué nos preguntamos nosotros? Porque si vamos a someter a un paciente a una cirugía muy grande, como es la cirugía pancreática, ¿no? Sobre todo de tumores que se localizan en la cabeza, que tiene
La mortalidad ahora mucho más baja, porque realmente en centros con experiencia se da en menos del 5%. Hay un porcentaje de complicaciones, una morbilidad muy alta que está entre el 40 y 50%, ¿no? Pero el problema es que bueno, sometemos a los pacientes a unas cirugías muy grandes, con a veces posoperatorios complicados, y lo que nos pasa en el posoperatorio, o sea, después, ¿no? Y a veces con muy reciente, o sea, muy cercano a la cirugía, que los pacientes recurren, ¿no? Hay una tasa de recurrencia grande que decimos, ¿por qué tiende a recaer esta cirugía? Bueno, yo por una parte, bueno, se hicieron estudios para ver bien por qué después de hacer una resección, que creíamos que estaba fenomenal, que era una resección completamente, como llamamos, resección R0, que quiere decir que no hay tumor, no hay ninguna célula tumoral, una resección R0, pues se vio que muchos de estos pacientes tenían bordes positivos, ¿no? O sea, que había tumor todavía, quedaba tumor que era microscópico, quedaba, bueno, pues por la técnica quirúrgica, el páncreas está localizado en un lugar muy malo, y entonces por detrás del páncreas en muchas ocasiones se vio que más del 50% de los pacientes tenían bordes positivos. Bordes positivos que lo que puede hacer es que, bueno, pues esto se asocia muchas veces con una recidiva del tumor, normalmente local en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor aumentando la cirugía, que tiene un límite el aumento de la cirugía, o haciendo cirugías más regladas, podríamos mejorar la supervivencia o la localización. Pero es que también el tumor, o sea, el cáncer de páncreas es en muchas ocasiones un tumor, una enfermedad sistémica, y muchas veces, aunque no lo veamos, cuando vamos a operar bueno, se ha diseminado el tumor, aunque no lo veamos, y va a dar metástasis hepáticas muchas veces. Entonces, yo estoy convencida, o creo, vamos, y en eso van muchas líneas, que el administrar probablemente tratamientos antes, que no sé si lo comentaréis, supongo que lo comentarán ahora con el oncólogo, ¿no? En colaboración con los oncólogos, yo creo que administrar probablemente tratamiento antes, tratamiento de quimioterapia y radioterapia, es una forma efectiva de poder reducir la incidencia de recurrencia, ¿no? Y mejorar la supervivencia de la enfermedad, ¿no? Bueno, pues cuando damos la quimioterapia preoperatoria, pues vamos a mejorar probablemente la tasa de resecciones que sean positivas, de resecciones R1, que tengan, van a tener una mejor respuesta a los tejidos a la radiación. En vez de darla después, la vamos a dar antes, por lo que todos los pacientes la van a recibir. Bueno, pues es una oportunidad de mejorar la supervivencia en estos pacientes. Muchas gracias. Y no sé, ¿podemos poner en marcha algún tipo de estrategia para hacer un diagnóstico más temprano? Porque me parece claro es que cuando se diagnostica un tumor en fases más precoces hay más posibilidades de conseguir una curación. No sé, concienciar a los médicos de cabecera de cara a que al más mínimo síntoma sugestivo de cáncer de páncreas o compatible con cáncer de páncreas, pues inicien algún estudio. No sé, ¿cómo podemos conseguir un diagnóstico más temprano de este tumor? Yo no sé si... Yo por los pacientes que veo, realmente, bueno, los síntomas del cáncer de páncreas son poco específicos, ¿no? Muchas veces pues aparecen con ictericia cuando ya el tumor tiene a lo mejor ganglios positivos, ¿no? Yo creo que ante síntomas vagos, ¿no? No hay que estudiar síntomas, hay veces son síntomas inespecíficos como dolor abdominal, sensación de plenitud, todos esos síntomas, bueno, pues a veces, claro, no podemos pensar que todos sean un cáncer de páncreas, porque entonces todos los pacientes llevarían un escáner, ¿no? Desde atención primaria. Pero, por ejemplo, uno de los aspectos, una diabetes de cercana aparición podría ser ¿no? Esto sí que yo creo que es importante. Cuando un paciente tiene una diabetes cercana, pues yo llevo un año me diagnosticaron diabetes, hay que pensar a veces también, porque muchos de los pacientes tienen un cáncer de páncreas. Yo creo que es bueno también que los médicos de atención primaria estén atentos, porque es un tumor que está aumentando cada vez más, y que si lo diagnosticamos tempranamente, ¿no? Pues a lo mejor hay que hacer algunas pruebas, pues ecografías abdominales a lo mejor más, que no dan radiación, para ver dilataciones leves de la vía biliar, o bueno, síntomas a lo mejor dispépticos, que no solamente se piensen que son por gastritis o por enfermedad acidopéptica, ¿no? Yo probablemente hay que estar muy atento a los síntomas leves. Sí, yo estoy, Jaime, ¿puedo intervenir? Sí, claro, sí, esto es un coloquio.
Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? Con Elena. Creo que, como hemos comentado, la comunidad médica, sobre todo de atención primaria, tiene que ser más consciente del aumento de este tumor. Y ante un paciente con diabetes de nuevo diagnóstico, de diagnóstico más reciente, que además es obeso y además fuma y además pues, y además bebe, consumo importante de alcohol, pues que piense que puede tener un cáncer de páncreas. De todas maneras, yo creo que Elena ha dicho una cosa muy importante, que cuando aparecen los síntomas, el cáncer ya, la mayoría de cánceres ya están muy avanzados. Por tanto, deberíamos ir a etapas previas y diagnosticarlos cuando aún no han aparecido los síntomas. Y esto quiere decir el cribaje del cáncer de páncreas. Y esta es la prevención secundaria que yo comentaba antes, que creo que es aquí donde podríamos identificar, diagnosticar el cáncer de páncreas en estadios que realmente en los que los pacientes podrían beneficiarse de las técnicas de resección que comentaba Elena, o también de quimioterapia y radioterapia neoadyuvante que vais a comentar vosotros. Pero para ello, para hacer cribaje, necesitamos buenos marcadores o test de cribajes y además definir la población de alto riesgo muy bien definida. No podemos ir a toda la población y hacer un programa de cribaje de cáncer de páncreas a toda la población porque no es tan frecuente. Por tanto, el coste efectividad de la intervención sería muy amplio, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad es que en la última década se ha avanzado bastante en el conocimiento de la biología molecular del páncreas y quería preguntar al doctor Francisco Real si nos puede comentar algunos de los avances más significativos en este tumor, en el campo de la biología, y por qué también, a diferencia de lo que ocurre en otros tumores, este mayor conocimiento aquí no se ha traducido en una mejora de los tratamientos. No sé si nos puedes comentar algo al respecto, Paco. Sí, bueno, en primer lugar, este es un tumor que desde el punto de vista molecular es bastante particular, bajo mi punto de vista, porque por una parte hay una gran universalidad en la presencia de alteraciones en 4 genes que son los 4 magníficos, que los llamo yo, que están prácticamente de forma universal alterados en este tumor. Es decir, que parece que para desarrollar un cáncer de páncreas es condición sine qua non el que haya alteraciones en estos genes. Y eso es relativamente poco frecuente en otros tumores. Pero sobre este background, sobre este fondo, lo que se añade son una serie de alteraciones que son privadas, que son particulares, que son individuales de cada tumor. Y esto hace mucho más complejo el diseñar estrategias terapéuticas dirigidas porque de los 4 magníficos, 3 de ellos son lo que llamamos genes supresores tumorales, es decir, genes que han perdido su función, y recuperar la función de algo que se ha perdido siempre es difícil y es farmacológicamente mucho más complejo que el inhibir una ganancia de función. El 4º jugador, que es un gen esencial en el desarrollo de cáncer de páncreas y que probablemente es el gen que inicia esta neoplasia, es el gen KRAS, y desafortunadamente este ha sido un caballo de batalla muy duro para los investigadores en biología molecular, en oncología molecular y sobre todo para los farmacólogos, porque no disponemos de fármacos genéricos contra la molécula de KRAS activado. Se están produciendo avances en los últimos 2 o 3 años o 5 años, diría yo, notables, pero todavía tenemos un problema importante. Por lo tanto, es un cáncer en el que no tenemos buenas dianas farmacológicas. A pesar de ello, como dices, es un cáncer que se ha estudiado muy extensamente a nivel molecular y no solamente eso, sino que hemos aprendido que existe, eso es lo que me he dicho hasta ahora se refiere al DNA, las alteraciones genéticas, pero en cuanto a la manifestación, al fenotipo del tumor, sí que hemos aprendido también que existen el tumor se puede presentar en varios aspectos, con varias características. Particularmente distinguimos 2 grupos, los tumores clásicos, que si tuviésemos que traducirlo a lo que clásicamente, a lo que se ha dicho siempre, pues serían adenocarcinomas bien diferenciados, y los tumores que clásicamente o que típicamente se definían como tumores menos diferenciados, que ahora sabemos que tienen características basales, en gran parte por homología, lo que hemos aprendido en cáncer de mama, ¿no? Pero esto es un continuo, y no solamente es un continuo, sino que también lo que yo estoy seguro que ahora tenemos evidencias incipientes, pero que vamos a adquirir evidencias más sólidas en los próximos años, este es un proceso plástico.
Y esta plasticidad, esta capacidad fluida de las células tumorales de cambiar su fenotipo, va a ser quizá uno de los temas que vamos a tener que confrontar en los próximos años, porque sabemos que durante el tratamiento del cáncer uno de los fenómenos más importantes es la selección. Es decir, nosotros atacamos uno de los flancos débiles del tumor y el tumor, que es un gran evasor, se escapa a través de mecanismos de resistencia, de selección, etcétera. Y yo creo que este es uno de los temas en los que la biología del cáncer de páncreas actualmente está avanzando de forma importante y que tenemos que tener en consideración en los próximos años. Diría que los dos grandes avances han sido en el conocimiento de las causas genéticas, los genes que están alterados, porque eso puede dar oportunidades terapéuticas y ahí lo tenemos difícil. Y ahora creo que tenemos, como digo, el reto de entender la plasticidad y esa capacidad de adaptación de los tumores de páncreas. Muy bien. Y bueno, un componente del tumor es el estroma, que parece incluso a veces es casi la mayor parte del tumor. Es decir, puede llegar hasta el 80% del volumen tumoral es estroma más que células tumorales. ¿Eso qué papel juega para el desarrollo del cáncer de páncreas? El papel del estroma es complejo, no es un papel unívoco. Cuando hablamos de estroma, estamos incluyendo bajo esta denominación, bajo este paraguas, una gran variedad de células y una gran variedad de células en un amplio espectro de posibles estados celulares. Con lo cual, cuando hablamos del estroma, realmente es demasiado genérico. Y lo que hemos aprendido también es que el estroma puede actuar tanto como un promotor del tumor como un supresor del tumor. Lo cual quiere decir que tenemos que afinar mucho más, tenemos que poner poesía, tenemos que definir mejor ese estroma en términos moleculares. Y si lo queremos decir de una forma genérica, lo que es necesario es normalizar el estroma. Tender a que el estroma que hay en el tumor se parezca más a un estroma normal. Pero eso, como digo, es una afirmación muy genérica y lo que tenemos que reconocer es que el estroma es un sistema complejo, un ecosistema complejo en el que hay fibroblastos, hay células del sistema inmune, hay células endoteliales, hay componentes de la matriz extracelular y tenemos que comprender cada uno de estos componentes de forma específica y cómo se integran y cómo interaccionan con el tumor. Por tanto, no hay una respuesta única a decir el estroma es bueno o el estroma es malo. Hay que caracterizar mejor el estroma y sobre la base de esa mejor caracterización creo que quizás podremos incluso, como se ha intentado en los últimos años, desarrollar estrategias antitumorales que dependan no de actuar sobre el tumor propiamente, sobre las células tumorales, sino sobre las células del estroma. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar un poco al tratamiento, ¿no? Al tratamiento farmacológico. Bueno, sabemos que lamentablemente ya hemos dicho que el 70-80% de estos cánceres se van a diagnosticar ya en una fase en la que la cirugía, pues lamentablemente no puede aportar la posibilidad de la curación y bueno, pues la quimioterapia es fundamental. Unas veces si es localmente avanzado junto con la radioterapia y otras veces será sola, sobre todo en el caso del cáncer de páncreas metastásico, ¿no? Entonces quería preguntar al doctor Carrato ¿cómo podemos mejorar las opciones terapéuticas actuales? Porque queramos o no, la quimioterapia, que ahora mismo es el único tratamiento que tenemos en estas situaciones, pues no nos da toda la supervivencia que nos gustaría ni los resultados que nos gustaría y que en otros tumores sí que se consigue. No sé, Alfredo, si nos puedes comentar cómo mejorar los resultados del tratamiento. Muchas gracias, Jaime. Estaba el micrófono apagado. Me parece que estamos todavía en los años 70 y 80 tratando el cáncer, cuando la única posibilidad de tratamiento era la quimioterapia para todos. Y esto es lo que sucede ahora en el cáncer de páncreas, con muy malos resultados, además, porque, como bien has dicho, solo hay un 7% de supervivientes a los 5 años. Entonces, creo que con lo malo que tenemos, sacarle punta o el mayor beneficio, hay dos escenarios. Uno que es el postquirúrgico, en el que indudablemente tras una resección R0, como la que la doctora Martín Pérez acaba de comentar,
pues las posibilidades de recaída pues, alcanzan a 2/3 de los pacientes. Hay un tratamiento con un triplete, el FOLFIRINOX, que ha demostrado incrementar de una manera muy importante y significativa la supervivencia de estos pacientes, disminuyendo también de manera significativa la tasa de recaídas. Entonces, este es un aspecto que creo que ha sido un gran avance que se ha producido en los últimos 5 años y que podemos ofertar a nuestros pacientes. Es un tratamiento tóxico y no todo el mundo es capaz de tolerarlo si no tiene un buen estado general. Por la otra parte, en la enfermedad localmente avanzada metastásica, que es la que más frecuentemente tratamos, porque desgraciadamente todo el mundo acaba teniendo una enfermedad metastásica, yo creo que los marcadores tumorales podrían orientarnos de alguna manera. Si nosotros hacemos un estudio genómico y vemos que hay alteración en los genes reparadores del DNA de doble hélice, como puede ser el BRCA o cualquier otro gen que esté involucrado en este tipo de reparación del DNA, hemos visto que son especialmente sensibles a los platinos en este contexto. Bueno, pues el utilizar un platino y después utilizar un inhibidor de PARP, pues podría ser una opción que prolongase la supervivencia y la calidad de vida del paciente. El dividir a los tumores en las dos categorías, el clásico y el basal, como el profesor Real acaba de comentar, pues también podría ser de ayuda, puesto que parece ser, y digo parece ser porque son estudios retrospectivos en pacientes que han sido tratados y también en estudios preclínicos fundamentalmente, parece ser que el fenotipo basal responde mejor a la combinación de nab-paclitaxel-gencitabina y el fenotipo clásico, que es mucho más frecuente, pues va a responder mejor a la combinación del triplete de FOLFIRINOX. Esto indudablemente habría que validarlo de una forma prospectiva en una cohorte de pacientes bien caracterizados y podría ser pues, una iniciativa que mejorase la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes, que tiene que ir de la mano, puesto que por el momento, si tiene enfermedad metastásica, es inviable ningún tipo de curación. Muy bien. La inmunoterapia, que en otras enfermedades, en otros tumores, ha supuesto un gran avance, aquí en el cáncer de páncreas, ¿por qué no funciona? Es que incluso en los pocos que tienen inestabilidad microsatélite, las respuestas o los resultados son incluso peores que en otros tumores. ¿Por qué es tan complicada la inmunoterapia en el cáncer de páncreas? Si me preguntas a mí, la verdad es que es complejo. Parece que es un tumor en el que las células epiteliales tumorales están muy lejos de donde están los linfocitos CD8, los efectores que tendrían que estar invadiendo la matriz tumoral. Parece ser que ese estroma actúa como una barrera y que hay citoquinas que se producen por componentes del estroma o por las mismas células tumorales que hacen que estos linfocitos T no estén en proximidad de las células tumorales y no puedan actuar contra ellas. Hay estrategias que intentan modular el estroma y hacerlo pues, más asequible a la permeabilidad de tanto células como fármacos. Y por otra parte también hay estrategias que de alguna manera cuando se implementan antes de la inmunoterapia, pues han logrado romper las células tumorales, que éstas muestren sus antígenos y hacer que el sistema inmune de manera indirecta
pues se active de una forma mayor que lo que inicialmente estaba. Son aproximaciones basadas en ensayos clínicos con distintas estrategias, tanto mediante virus que se inoculan localmente en el tumor o radioterapia o incluso quimioterapia previa a la inmuno, pero la verdad es que parece que es un tumor inmuno excluido y es muy difícil. Lo que sí a mí me gustaría que mis amigos Nuria y Paco me comentasen, que saben mucho más que yo, sobre la microbiota y sobre el potencial papel que podría tener la microbiota si sabemos manipularla en el beneficio del paciente para que estos pacientes o estas lesiones tumorales sean más vulnerables. Pues nada, Paco, Nuria. Yo voy a hacer un comentario, voy a dejar el tema de la microbiota para que lo comente Nuria, porque creo que ha sido pionera en el país y en Europa en hacer estudios de microbiota en cáncer de páncreas, pero quiero llamar la atención sobre otro hecho que no hemos comentado y que me parece muy importante. 30% de los pacientes con cáncer de páncreas presentan caquexia. Es decir, aparte de que son los pacientes de páncreas pacientes añosos, un 30% de ellos presentan un deterioro muy importante del estado general. No comprendemos cuáles son las causas de este deterioro tan importante del estado general. Y me cuesta pensar, aunque no tengo evidencias directas de ello, que esto sea una dicotomización de la población de pacientes con cáncer de páncreas de hay caquexia o no hay caquexia. Me hace sospechar que probablemente es un continuo y que algo subyace al desarrollo de esta enfermedad que va más allá de lo que es propiamente el proceso tumoral, el crecimiento local del proceso tumoral. Es evidente que las alteraciones metabólicas y la edad de estos pacientes no contribuyen a evidenciar un sistema inmune que sea activo y que sea potente. Por lo tanto, yo quiero pensar o quiero que se considere el hecho de que probablemente, igual que se trata de una enfermedad sistémica desde el punto de vista de la célula tumoral, una enfermedad que desde su inicio probablemente ya es metastásica, esta enfermedad se asocia a alteraciones, a una disregulación metabólica e inmune mucho más profunda de la que conocemos poco y que representa una limitación muy importante para mejorar el tratamiento y el manejo del paciente. Y dejo el tema del microbioma para mí. Bueno, pues yo te agradezco que hayas sacado el tema, Alfredo. Soy bastante fan de la microbiota, del papel de la microbiota en cáncer y en cáncer de páncreas. Creo que estamos teniendo evidencias ya importantes de su papel, tanto en riesgo también como pues modulando el efecto del tratamiento. Hay un estudio inicial que quiero comentar en el que están observando que una proporción, observaron y además publicaron un grupo de Israel, de una proporción muy elevada de cánceres de páncreas, un 76%, tenían gamma proteobacterias, un tipo de bacterias en el tumor, ¿vale? Y que estas bacterias lo que hacían era secretar lo que hacían era metabolizar mediante una enzima, una diaminasa, la gemcitabina, lo que podía claramente explicar por qué los pacientes con cáncer de páncreas son resistentes también a gemcitabina. Cuando lo que hicieron luego este grupo en Israel y también un grupo en Nueva York fue a hacer modelos animales en los que daban antibiótico o gemcitabina y anti-PD1, o sea, un agente inmunoterápico, y lo que veían es que los pacientes tratados con estos agentes, estos agentes terapéuticos con antibiótico tenían
tumores mucho más pequeños, o sea, que había una respuesta importante. No se ha llevado esto todavía, por lo que yo sé, a la práctica o a la evaluación en humanos, pero los resultados son prometedores. Hay otro resultado que también es muy interesante de un grupo en Estados Unidos en los que observan que el perfil microbiótico de los pacientes con cáncer de páncreas que sobreviven más de 5 años es diferente a los que sobreviven menos de 5 años. Y nosotros hemos llevado a cabo un estudio que ahora está sometido a publicación importante en Europa, utilizando recursos de un estudio muy grande europeo que hemos llevado a cabo y en el que participas también Alfredo y Paco, y en el que observamos una firma de 27 microbios, la mayoría de ellos bacterias, pero también hay alguna arquea, que discriminan muy bien lo que son pacientes con cáncer de páncreas de controles de pacientes sin cáncer de páncreas. Lo que podría darnos podría ser una firma para un diagnóstico precoz. La verdad es que también ha sido validada esta firma en un estudio independiente alemán que incluso da resultados mejores, y ahora lo están validando un grupo japonés. O sea que yo creo que el campo de la microbiota es realmente prometedor en todo el campo de cáncer, pero especialmente en cáncer de páncreas. Muchas gracias, la verdad que son resultados muy, muy interesantes. Y un poco andando con esto, pues bueno, un aspecto esencial para intentar avanzar en ese tumor es la investigación. Y en este sentido, y esto ya es abierto, podéis contestar a que queráis, ¿qué áreas de investigación consideráis más prioritarias para avanzar en este tumor? Y la segunda pregunta sería, ¿qué podemos hacer para que la sociedad aumente los recursos destinados a investigar en cáncer de páncreas? ¿Cómo podemos concienciarla? El que quiera puede romper el... Yo voy a hacer un comentario general, si queréis, y luego dejo a los demás. Cuando estamos confrontados a un problema tan extraordinario como el del cáncer de páncreas, yo creo que lo que estamos confrontados es a muchos problemas. Lo cual quiere decir que, en mi opinión, es altamente improbable, después de trabajar en cáncer de páncreas durante más de 30 años, me parece altamente improbable que la solución, por decirlo así, venga solamente de un área. Por lo tanto, yo creo que lo que es importante es que de forma lo más coordinada posible y de forma lo más multidisciplinar posible ataquemos el problema del cáncer de páncreas desde un punto de vista multifactorial y abordando los diferentes aspectos que son relevantes, desde las causas, como decía Nuria, hasta el diagnóstico más temprano, hasta la mejora del tratamiento, hasta la mejora de la clasificación, la mejora de las técnicas quirúrgicas. Creo que no va a haber una solución unívoca. Y parece absurdo o parece tonto decir que hay que trabajar en todas las áreas, pero francamente, en este caso, creo que tenemos que trabajar en todas las áreas. Añado a esto el que tenemos que aumentar la concienciación de nuestra clase política, agencias de financiación, en relación a este tumor, ¿no? al problema de salud pública que está representando este tumor. A nivel europeo hay varias iniciativas, estamos haciendo lobby en el Parlamento Europeo, se está escuchando esta presión que está haciendo, por ejemplo, hay una iniciativa de la que Alfredo es presidente, que es la Pancreatic Cancer Europe, muy importante, pero también está la Unión de Gastroenterología Europea, que también hay muchas. Yo creo que ahora hemos aprendido a que tenemos que juntar esfuerzos para aumentar la concienciación de esto, de los políticos. Y aquí en España también han habido y hay también esfuerzos y unión para que se haga más presión y para aumentar la investigación. Por ejemplo, a CAMPAN y a ESPAN, a la Asociación Española de Pacientes con Cáncer de Páncreas y la Asociación Española de Enfermedades Pancreáticas,
se han hecho, yo creo que presión importante para que esto, para aumentar la concienciación. Y luego ahí está claro que hay también hemos aprendido a unir esfuerzos en investigación, ¿vale? Y hay grupos cooperativos ¿no? en diferentes niveles, internacional, europeo, también aquí en España y también en la comunidad de Madrid. Hemos lanzado, hemos establecido lo que le llamamos PC de cáncer de páncreas, CAM, Comunidad Autónoma de Madrid, una plataforma multidisciplinar en la que participan prácticamente todos los hospitales de Madrid, además de grupos de investigación. Es multidisciplinar, como digo, y por tanto lo que hacemos es compartir ideas, compartir recursos y herramientas para avanzar en lo que es el conocimiento de este cáncer. Sí, yo la verdad que estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Con Paco y con Nuria, que tiene que ser un poco de todo, ¿no? Porque tenemos que, para que el paciente, o sea, no solamente es a un nivel, yo desde el punto de vista a lo mejor de investigación clínica, bueno, una parte muy importante que yo creo es el papel de la neoadyuvancia en los tumores, bueno, localmente avanzados que lo estamos haciendo, borderline, etcétera, pero también en los resecables, probablemente mejoremos mucho la tasa. Yo creo, yo estoy con eso muy emocionada porque yo soy muy oncóloga, aunque sea cirujana, y estoy muy a favor del tratamiento oncológico, ¿no? Entonces yo creo que eso será muy bien. Luego también lo que decíais de la técnica quirúrgica, pues hemos hecho algunos ensayos clínicos que afortunadamente hacer ensayos por parte de los cirujanos a veces es más difícil, pero comparando técnicas que nos puedan dar más tasa de R0, siempre podemos, bueno, pues a lo mejor conseguir una mejor, pulir un poco mejor la cirugía, y luego también un poco de la evolución del paciente, ¿no? O sea, porque de los que operemos un poco cómo se recuperan mejor, qué complicaciones tienen mejor. O sea, ahora hay programas, bueno, el abordaje mínimamente invasivo en la laparoscopia y la robótica, o sea, ahí hay que demostrar que hay estudios, ¿no? Que demuestran cómo mejora el control del dolor, el posoperatorio, las complicaciones. Hay también programas de ERAS que ayudan a recuperar, ¿no? de rehabilitación multimodal, que tenemos que aplicarlos y que tenemos que investigar en cómo afectan la recuperación del paciente. Incluso lo que comentabais de por qué había esos pacientes que estaban, bueno, pues con una pérdida de peso excesiva, que están caquécticos, y hay otros que a lo mejor son muy obesos, pero muchos de ellos están desnutridos, cómo influye todos los factores de prehabilitación, ¿no? en el sentido de ejercicio, en el sentido de nutrición, en el sentido de aspectos psicológicos, de calidad de vida, que muchas veces también olvidamos y que, bueno, pues que desde otro punto diferente pues puede mejorar y que tenemos que investigar y que tener muy en cuenta. Pues sí, yo pienso en la misma dirección que Elena, que Paco, por supuesto, pero siendo prácticos como nos ha pedido Jaime, mi opinión es que deberíamos de intentar hacer centros de alta complejidad que traten este tipo de tumores. Centros donde concurran investigadores, cirujanos, en fin, todo tipo de especialistas, epidemiólogos, que den luz desde distintos ángulos y que cuente con una casuística lo suficientemente importante y con un biobanco para poder estudiar la biología tan distinta de aquel que vive 3 meses o de aquel que vive 3 años, ¿no? Y bueno, pues estamos en un país donde hay 17 comunidades autónomas y dentro de cada comunidad autónoma estamos fragmentados entre hospitales que tienen cada uno su área. Y esto va en contra de los centros de alta complejidad, de referencia, llamémosle como queramos, pero el Ramón y Cajal, que es un hospital con un área de 600.000 habitantes porque no le ha crecido ninguna infanta por ahí pequeñita, pues tenemos 100 cánceres de páncreas al año. A mí se me cae la cara de vergüenza cuando me voy con Nuria a Verona a una reunión
y me preguntan cuántos cánceres de páncreas se operan en mi hospital al año. Y yo digo que pues unos 20, 18, 20, 22. Y está al lado el de Verona y me dice que 300, y está al lado del Heidelberg, y la Heidelberg pues opera 600 al año. Entonces, claro, son estrategias de salud que deberíamos de aprender de nuestros vecinos europeos para implementarlas en España. Esta es mi opinión y quisiera saber la vuestra. Yo estoy completamente de acuerdo y además este modelo se ha implementado, por ejemplo, en Holanda y han conseguido ya resultados importantes en disminuir la mortalidad del cáncer de páncreas. Por tanto, claramente, y en esta dirección hay una acción europea sobre cáncer, el IPAC, que está intentando concienciar a los países para que la implementen en todos los países europeos, o sea que claramente. Yo también completamente de acuerdo, ¿no? Por una parte, los centros de referencia, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, solamente desde el punto de vista quirúrgico, los estudios que hay solamente quirúrgico, no, vamos, que no tiene nada que ver cuando hagamos ya multidisciplinar, el mayor volumen de cirugía, ¿no? Cuanto más se operen, pues no solamente reduce la morbilidad posoperatoria o perioperatoria, reduce la mortalidad, reduce la duración de la estancia, ¿no? Y también hace que se pueda administrar más tratamiento adyuvante y bueno, pues que el paciente sea bien. Hay algunos estudios en cuanto a la cirugía, ¿no? Que la regionalización de la cirugía pancreática va a hacer que se creen centros de alto volumen y esto es lo que va a mejorar la supervivencia. Por ejemplo, solamente un ejemplo, la mortalidad en los centros que realizan menos de 5 resecciones al año es aproximadamente un 16% y en centros de 24 más por año pues se reduce a un 3 por 5, ¿no? Un 3,5% alrededor. Entonces, bueno, pues es que es importante eso, ¿no? Yo creo que cuanto más haces, mejor les llevas, no solo quirúrgico, porque puede ser muy buen cirujano, pero si no tienes radiólogos vasculares, no tienes investigadores alrededor que te den un tratamiento óptimo, que no tengas unos sistemas de UCI, etcétera, bien, tampoco van a sobrevivir. Entonces, es que yo siempre lo he visto fundamental. Lo peor es la dificultad de implantarlo. No, la dificultad de implantarlo es muy sencilla. Tenemos que exigir a los políticos que tomen acción. Son ellos los que mandan. Los elegimos para que manden y los elegimos para que manden bien. Y en cáncer de páncreas las directrices son clarísimas. Centros de referencia, punto. 20 es poco. Lo ha dicho Alfredo. Por tanto, los responsables de la situación actual son los políticos y son ellos los únicos que tienen la capacidad de cambiar este escenario. Y además, mi propuesta es que, teniendo en cuenta la complejidad del órgano, sabiendo a sabiendas de la relación fisiopatológica que existe entre el cáncer de páncreas, la diabetes y la pancreatitis, lo que necesitamos es centros de referencia en patología pancreática. Porque hemos hablado del cáncer de páncreas, pero la pancreatitis crónica es otra gran neglected, otra enfermedad olvidada, porque son pacientes, muchos de ellos, como sabéis, alcohólicos. Por tanto, lo que necesitamos son centros de referencia para estudiar patología pancreática de una manera integrativa. Y quien tiene que resolver este problema son los políticos. Punto. Totalmente de acuerdo. Quiero decir, igual que hay que crear estructuras de investigación, hay que crear estructuras asistenciales que centralicen los pacientes en centros de referencia, donde se pueda conseguir el máximo beneficio de todas las especialidades que concurren al tratamiento de estos pacientes. Eso es a donde tenemos que ir. Otra cosa es, como os he comentado, pues que haya una decisión política de hacerlo realidad, porque eso va a romper pues muchas estructuras ya establecidas y bueno, pues siempre da miedo o es más difícil cambiar la rutina que seguir con la monotonía en la que estamos inmersos. Pero bueno, es hacia donde hay que ir, eso está clarísimo. Yo antes de terminar, porque ya una última pregunta que quería poner encima de la mesa, y es aprovechando que está Alfredo, que bueno, pues se lo ha puesto en marcha el registro de cáncer de páncreas familiar, pues quería preguntar, bueno, en los pacientes en los que hay unos antecedentes familiares, ¿cuándo hay que hacerles un seguimiento, si hay un seguimiento establecido para ver el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas? ¿A qué pacientes hay que hacer estudio genético para ver si tienen riesgo de desarrollar cáncer familiar? A todos los pacientes de cáncer de páncreas, a los que tengan un antecedente familiar. No sé qué nos puedes comentar. Es una buena pregunta porque
la respuesta se está elaborando, no hay todavía, en fin, una única realidad que pueda contestar a esa pregunta. Hay muchas situaciones distintas. Hay, por ejemplo, agregaciones de cáncer de páncreas dentro del entorno familiar que indudablemente demuestran un incremento de la incidencia en esas familias por un gen desconocido y que, bueno, pues son denominados pues cáncer de páncreas familiar y ves pues 3, 4 cánceres de páncreas en familiares de primera orden entre 2 generaciones. Luego hay síndromes como los que todos conocemos, BRCA, Vogt-Jägers, el melanoma familiar, Lynch, etcétera, que incrementan de una manera importante también la posibilidad de tener un cáncer de páncreas, y a estos que ya tienen una mutación conocida, pues tienen unos familiares de primer grado que tienen un riesgo mayor de desarrollar este cáncer de páncreas en caso de que sean portadores de esta mutación. Los que no son portadores de la mutación tendrán el mismo riesgo que la población normal. Y nosotros estamos estableciendo un programa de cribado que no es nada rentable porque es una ecoendoscopia y una resonancia magnética. Digo no rentable porque esto no es generalizable a la sociedad, es un inicio que pretende acabar en lo que es una biopsia líquida para demostrar o hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad, ¿no? Bueno, por el momento pues tenemos que valernos de la imagen con la ecoendoscopia y con la resonancia magnética, pero indudablemente está en manos de las determinaciones del DNA tumoral circulante o de incluso la microbiota, que va a ser distinta en unos familiares que tienen agregación de cáncer de páncreas que en su hermano, y uno va a desarrollar cáncer de páncreas y el otro no, por ejemplo, ¿no? Pero tienen que ser estudios de mucha gente y por eso es importante tanto los centros de referencia como la colaboración internacional. Yo creo que Nuria ha sido visionaria en esto y ha trabajado muchísimo a nivel internacional y, bueno, pues ha viajado más que Marco Polo, vamos, ha sido pionera en establecer alianzas con grupos cooperativos de todos los continentes y es la única manera de avanzar. Creo que tenemos que aunar fuerzas e intentar mediante una técnica mínimamente invasiva diagnosticar precozmente la enfermedad. ¿Y a quién debemos de hacerle esa biopsia mínimamente invasiva? Pues a la población de riesgo. ¿Y quién es la población de riesgo? Pues ahí estamos, hay que identificarlos y a lo mejor la microbiota nos ayuda a identificar esa población de riesgo. Entonces, en el cáncer de páncreas familiar estamos trabajando porque es la única población de riesgo identificada hasta ahora. Y hemos descubierto cosas muy curiosas, como por ejemplo que ese gen RAS que está universalmente alterado en el cáncer de páncreas familiar, pues no está universalmente alterado. Y hay otros genes que son incluso potencialmente candidatos a una terapia antidiana que están más expresados en este subgrupo de pacientes de cáncer de páncreas familiar que en el cáncer de páncreas esporádico. Es más, estamos viendo con cohortes pequeñas de pacientes que la supervivencia del cáncer de páncreas familiar suele ser el doble de la supervivencia media del cáncer de páncreas esporádico. Y decir que si hiciésemos un panel de genes mínimo a todos los pacientes con cáncer de páncreas, veríamos que hay alteraciones en la línea germinal al menos en un 10% de ellos. Entonces, es importante que aunemos esfuerzos y que intentemos dar pues, lo mejor de nosotros mismos y aprender de los demás para poder progresar con esta enfermedad que por el momento se nos escapa de las manos. Muy bien, muchas gracias. Has comentado una cosa que me ha parecido muy prometedora y muy interesante, es la posibilidad de utilizar la biopsia líquida para el diagnóstico precoz.
Yo sé que estos son experiencias ahora muy incipientes, muy iniciales, pero sé que se han hecho también otros estudios a nivel más global. No sé si podéis compartir algún dato al respecto, porque yo creo que por ahí puede ser probablemente el futuro de la detección precoz. Si realmente termina de cuajar un panel de biomarcadores, no sé si puede ser microRNAs, tumores circulantes, proteínas, no sé. Hay un artículo de Annals, no sé si del año 20, a finales del 20, que estudia los patrones de metilación en sangre y es capaz de diagnosticar 50 tipos tumorales diferentes, saber la procedencia e incluso correlacionarlo con el estadio del tumor. Es un estudio todavía muy, en fin, que hace falta reproducir, que todavía no es... Pero creo que la epigenética también puede jugar un papel en la identificación de las huellas que debe de tener pues, un cáncer de páncreas, porque, como dijo Paco, son genes supresores los que fundamentalmente están inhibidos y la epigenética pues está inhibiendo a los promotores de estos genes, metilándolos o actuando sobre la cromatina de alguna manera, ¿no? Quizás sería un camino en la biopsia líquida, ¿no?, a añadir. Es muy interesante. Bueno, parece que hemos llegado al final del tiempo del coloquio y bueno, pues es el turno de las preguntas. Y bueno, ya ha llegado alguna pregunta. Nos comentan que qué porcentaje o qué probabilidad hay de que un paciente que haya pasado una pancreatitis pueda padecer un cáncer de páncreas en el futuro. No sé si eso tenemos algún dato al respecto, porque bueno, la pancreatitis de repetición, la pancreatitis crónica, sí es un factor de riesgo, pero una pancreatitis aislada, pues no sé, Nuria, si nos puedes comentar algo al respecto. No, hay estudios en los que se ha intentado analizar si la pancreatitis aguda puede aumentar riesgo, pero no son concluyentes. Lo que sí está claro es que la pancreatitis crónica aumenta el riesgo alrededor de 6, o sea, es quizá el factor de riesgo que más aumenta el riesgo, ¿vale? El factor que más aumenta el riesgo de cáncer de páncreas. Lo que pasa es que explica, como no se sabe si son muy frecuentes, parece ser que explican relativamente poco. Lo que pasa también aquí, el problema es el diagnóstico de estas pancreatitis crónicas. Hay mucha gente que tiene pancreatitis crónica asintomática que se identifican cuando se hacen pruebas de imagen y que seguramente lo que hacen es hacer que en el entorno pancreático de la glándula pues haya una inflamación o parainflamación crónica que seguramente está aumentando el riesgo. Las evidencias son estas, ¿vale? Bueno, luego otra pregunta que nos ha llegado es, bueno, pues es una suerte encontrar un paciente con cáncer de páncreas resecable de inicio, teniendo un paciente así, ¿a cuál se decide darle en adyuvancia y a cuál no? Pero resecable. Sí, sí, resecable. Hombre, en principio, bueno, no hay... en tumores resecables, en principio siempre íbamos a hacer cirugía de entrada, ¿no? Yo creo que en principio la neoadyuvancia, aunque podría beneficiar a lo mejor a todos, tendría que ser, por ejemplo, en pacientes que fueran con factores de riesgo, ¿no? Con más factores de riesgo de recidiva. Aunque sean resecables, hay pacientes que a lo mejor tienen tumores más grandes, tumores mayores de 4 centímetros, en los que se sospecha que pueda haber a lo mejor metástasis ganglionares, ¿no? O sea, que haya sospecha que sean positivas, regionales, digo, ¿no? En ocasiones se ven por ecoendoscopia o se ven en la TC o se ven, incluso se pinchan y son positivas, que son regionales, pero estos tumores con más probabilidad van a recurrir, ¿no? Tumores, como digo, grandes, con a lo mejor el marcador tumoral elevado, ¿no? Con un marcador tumoral más elevado, pacientes con tumores
cuerpo y cola de páncreas a veces que no son tan grandes como, pero vamos, sobre todo los factores anteriores, yo creo que son en estos, ¿no? Yo creo que hay que buscar un score en los que tengas un factor, los pacientes con factores de riesgo habría que dar, desde mi punto de vista, cuando todos los resultados de los estudios que están ahora en marcha, haya que dar a todos quimioterapia neoadyuvante en factores de riesgo. Y en un tumor pequeño, a lo mejor de 1 centímetro, en el que no se ven adenopatías o que está solamente obstruyendo la vía biliar, podría hacerse cirugía de entrada, aunque bueno, estará por ver que con todos estos fármacos que están apareciendo mejore la supervivencia al dar neoadyuvancia pre. Muy bien. A ver, las guías europeas y las guías nacionales todavía no contemplan esa posibilidad, pero las guías americanas, las NCCN, sí contemplan la posibilidad de hacer una neoadyuvancia, como ha comentado Elena, en pacientes con factores de mal pronóstico, que son los que ha comentado ella, y bueno, añadir también los pacientes con mucho dolor, porque se piensa que el tumor infiltra más de lo que la radiología dice. Pero ya digo, las guías americanas son mucho más ágiles a la hora de incorporar los nuevos conocimientos y bueno, pues ellas sí ya lo tienen incorporado en ese sentido. Las europeas y las nacionales todavía no tienen incorporado esto. Y bueno, pues quería dar la palabra a Cristina Sandín, que es la presidenta de Cáncer de Páncreas, que bueno, pues me gustaría que nos diera un poco su visión y encantados de contar con ella. Cuando quieras, Cristina. Bueno, hola, buenas tardes, ¿me oís? Sí, perfectamente. Con iniciar mi vídeo, pero yo creo que ya estoy. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarnos a esto, a este café innovación y por organizarlo, ¿no? Porque para la asociación, el saber que estáis todos vosotros ahí trabajando para intentar dar soluciones a este cáncer es una gran noticia siempre, ¿no? Tanto con Alfredo como con Nuria como con Paco tenemos relación habitual y siempre nos interesa mucho todo lo que dicen y nos ha parecido también muy, muy, muy ilustrativo todo lo que nos habéis dicho tanto Elena como tú, Jaime. Y hay algunos temas de los que habéis hablado, aparte de las diferentes investigaciones que se están llevando a cabo que nos parecen alentadoras, que es el tema de los centros de referencia. Igual que vosotros pensáis que es fundamental tener centros de referencia para el estudio del cáncer de páncreas, ¿no? Y ir aglutinando a los diferentes pacientes en estos centros de referencia nos ayudará mucho. También ayudaría mucho a los pacientes. Los pacientes con cáncer de páncreas tenemos la sensación, y nos llega cada vez más, de que es un poco fortuna nacer según dónde en España para tener también según dónde un mejor lugar o peor donde ser tratado de cáncer de páncreas, ¿no? Y una de las consultas que recibimos más habitualmente es cuál es el mejor centro al que debería acudir. Esta es una respuesta que nunca sabemos dar. Muchas veces hemos preguntado a Alfredo o a Enrique de Madaria, con el que trabajamos también mucho de ASPANC, ¿creéis que sería posible que entre todos consiguiéramos hacer al menos un listado de hospitales lo más de referencia posible en España en este momento? Más allá de conseguir que haya hospitales de referencia reales como los que estáis diciendo, en los que se puedan tratar 200 o operar 200 tumores en un año, ¿no? En lugar de 20 como mucho. Deberíamos ser capaces de establecerlo, lo que pasa es que para eso tendríamos que establecer unos criterios que nos digan a partir de, yo qué sé, el número de operaciones, años de experiencia, a lo mejor ensayos clínicos, no lo sé. Habría que establecer unos criterios para decir este centro cumple estos criterios de referencia y por consiguiente pues podría ser incluido en esa lista. Me consta que a nivel europeo hay se ha elaborado un documento de consenso entre distintos especialistas recomendando o indicando qué criterios mínimos o qué criterios se deben exigir a los centros que se dedican al tratamiento de cáncer de páncreas. Es un documento que saldrá publicado probablemente dentro de pocos meses. Y bueno, pues la verdad es que es un documento bastante exigente en cuanto a todos los requisitos que tiene que incorporarse. Y probablemente pues pueda ser perfectamente
un documento de referencia para sentar estas bases o estos principios para decidir qué centro puede ser reconocido como de excelencia o no en el tratamiento de cáncer de páncreas. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que deberíamos luchar por esto. Lo que pasa es que ahora lo que dices, sí, yo sé que en la UEMS no hay también como se acreditan un poco las unidades multidisciplinares, ¿no? O sea, es importante acreditar una unidad, por ejemplo, nosotros de cirugía hepatobiliopancreática, pero ahí cuentan también, claro, tiene que ser todos en conjunto. Eso serían las unidades de excelencia. Es verdad que sí que habría que acreditar el que tengan pues, los porcentajes de pacientes que se operan, los pacientes que se tratan, el diagnóstico, todas esas cosas, ¿no? Eso es lo ideal. O sea, yo creo que a eso, cuando han venido, como decía Nuria, cuando han venido los de Holanda a contarnos su experiencia, pues claro, ellos establecieron unas unidades en las que mejoró el tratamiento, en las que tienen cantidad de estudios, porque ya no solamente es que les trates bien al paciente, sino que se va a beneficiar de los ensayos clínicos, porque allí no se trata a un paciente si no está metido en un ensayo clínico, ¿no? O sea, yo cuando voy a los congresos y veo, dice, es que no se le puede tratar, no se le puede dar nada ni operar si no está en un ensayo clínico, ¿no? Randomizado, multicéntrico y multitodo. Entonces, bueno, pues sería lo ideal. Otra cosa es que tenemos que establecer las bases un poco de acreditarlo y, bueno, pues podríamos trabajar en ello, ¿no? Sí. A mí me parece provocadora tu solicitud y es que viniendo de una asociación de pacientes con cáncer de páncreas que por favor solicite conocer cuáles son los centros donde pueden ir los pacientes con garantías máximas, pues es una tarea que tendríamos que iniciar nosotros, pues para establecerla a nivel nacional y que sea, por supuesto, pues una tarea que esté en consonancia con los estándares europeos y que, bueno, como ha dicho Jaime, pues está próximo a publicarse pues ese documento de consenso. Y no nos va a caber otra posibilidad que aunar esfuerzos y trabajar como, en fin, lo han hecho en otras ocasiones por los cirujanos cardíacos o los cirujanos del sistema nervioso central, que no se puede operar del corazón o del sistema nervioso central en todos y cada uno de los hospitales españoles. Esto es imposible, ¿no? Pues igual no puede haber un hospital donde haya un caso de cirugía de cáncer de páncreas al año. Que lo ha habido, que yo tengo la estadística del año 2018 y no solo ha habido un hospital, sino más de 3 hospitales que solo tenían un caso. Entonces, este tipo de cosas, pues habría que limarlas y ponerlas en conocimiento de los gestores de salud y de los que nos gobiernan de la Comunidad de Madrid, que es la que tiene las transferencias completas traspasadas del Ministerio de Sanidad y que puede hacer de su capa un sayo, es decir, que puede organizarse como quiera. Ahora, el problema que tenemos es el COVID, que el COVID pues, está acaparando pues, todo lo que es el interés político porque es una moneda de cambio a nivel político. Y el daño colateral que están sufriendo los pacientes con cáncer, que no se están pudiendo diagnosticar a tiempo y que se diagnostican en estadios más avanzados, etcétera, pues es algo que no sale en los medios de comunicación. Así es. Wow. Hay una segunda pregunta era, que es más dirigida a ti, Alfredo. Es verdad que también nos llega esta consulta de los pacientes que dicen ¿cómo puedo saber si tengo un cáncer familiar o dónde debo acudir o procede que me haga algún tipo de prueba o no? ¿Y qué debemos responderles? Pues primero, si hay más casos de cáncer de páncreas en su ámbito familiar o de cualquier otro tipo, porque también el cáncer de páncreas se puede asociar a otro tipo de cánceres, como hemos dicho, el de mama, el de próstata, etc. En cualquier caso, sí que es rentable pues, hacer 100 estudios genéticos en línea germinal con los genes más frecuentemente alterados
en este grupo de pacientes para descubrir 10. Un 10% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen alteraciones en genes en línea germinal, es decir, eso es hereditario. Entonces, eso sí que merece la pena, porque no es un coste excesivo, quiero decir, hacer ese tipo de análisis, pues son 300 euros o 500 euros como mucho, y despeja muchísimas preguntas en un hospital donde, repito, vemos 100, 120 cánceres de páncreas al año como máximo. Entonces, claro, los pacientes están en toda España. ¿Qué deben claro, hacer? ¿No? claro. Solicitárselo a su oncólogo. Sí. Y si su oncólogo no es capaz o no tiene los medios para poder hacerlo, que lo refiera a un centro donde se pueda hacer. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias. Nos han llegado un par de preguntas más. Cristina, ¿vas a hacer alguna pregunta más? O... No, muchas gracias. Vale, perfecto. Pues entonces pasamos a otras preguntas que nos van llegando. Entonces, por una parte, nos preguntan si hay diferencias en cuanto a los resultados de la cirugía cuando el tumor está localizado en la cabeza o en la cola de páncreas. No sé, Elena, si no puedes... Sí, bueno, en cuanto a sobre todo a las complicaciones, sí, ¿no? A la complejidad de la intervención. Todos los tumores localizados en la cabeza del páncreas pues conllevan, como he comentado antes, pues una mortalidad puede existir, aunque cada vez está menos cuando lo hacen cirujanos con experiencia, ¿no? Pero sobre todo una morbilidad muy alta. Hay una alta tasa de fístula pancreática. Esa es, bueno, que fuga la unión del páncreas con el intestino delgado, que es como se une, ¿no? Entonces eso es una de las complicaciones más grandes y que los pacientes tardan en recuperarse, que los pacientes luego no se les puede dar el tratamiento si se da la adyuvancia y que, bueno, pues que altera su calidad de vida. Por el contrario, los que están localizados en la cola del páncreas, que son mucho menos frecuentes, o sea, los más frecuentes son los que están en la cabeza del páncreas. Y bueno, pues en los que están en la cola, la cirugía que se hace es quitar la parte, bueno, pues la cola del páncreas, ¿no? La parte distal del páncreas, que se le une también el bazo para quitar bien todos los ganglios, para hacer una resección oncológica. Esta cirugía tiene menos complicaciones y es más sencilla, se puede hacer mucho mejor por la laparoscopia, ¿no? Por la recuperación es mucho mejor, ¿no? La supervivencia de los pacientes, la cirugía en pacientes de la cola muchas veces es que el paciente se diagnostica a veces más tardíamente, pero bueno, siempre va a depender los resultados de la cirugía, del tamaño del tumor sobre todo, de si existen o no ganglios y y si luego existe metástasis, pero sobre todo si hay ganglios linfáticos regionales que los quitamos todos en la cirugía, pues van a tener peor supervivencia, ¿no? Entonces a veces son más grandes porque los tumores del cuerpo y la cola porque no dan síntomas, son menos frecuentes, son síntomas más inespecíficos y en los tumores de la cabeza pues debutan más con una ictericia obstructiva que a veces es más fácil, con un tumor pequeñito se puede diagnosticar antes, pero bueno, dependerá de eso el pronóstico. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, se ha llegado también otra pregunta que dice así. Bueno, en los últimos años ha habido avances científicos en el diagnóstico y el pronóstico del cáncer de páncreas y se han identificado nuevos biomarcadores predictivos. Sin embargo, no se han adoptado con la rapidez que sería necesario en los sistemas de salud. Entonces plantea cómo podemos solucionar este problema. Debería haber estrategias a nivel nacional, con estrategias a nivel nacional para utilizar este tipo de biomarcadores. No sé si alguien se anima a contestar. Jaime. Bueno, a ver, evidentemente, en otros países, como puede ser Francia, se ha implementado un plan, una estrategia nacional donde se centran nuevamente se centralizan en unos pocos centros que son de referencia y ahí se envían las muestras para hacer todo tipo de biomarcadores. Los biomarcadores que tienen alguna utilidad en la práctica asistencial. Y esto también habría que hacerlo en España, porque la manera de rentabilizar son pruebas que son relativamente caras. Entonces, si se centralizan en pocos centros dotados de recursos, pues al hacer con los mismos reactivos pues un panel de tumores, pues se abarata mucho más la determinación y se consigue una respuesta mucho más ágil. Efectivamente, habría que implementar esto, pero estamos otra vez en lo mismo que hemos dicho antes, que bueno, pues los políticos, que son los que tienen que
que decidir, pues tiene que tomar las decisiones y poner los medios. Si queréis añadir alguna... Sí, yo solamente quiero añadir una cosa que está relacionada con lo que has dicho. La creación de centros de referencia generará un ecosistema de clínicos e investigadores de forma automática, espontánea, que tenderá a la mejora, que es el primer objetivo sustancial del manejo de los pacientes, y generará un ecosistema que favorecerá de una forma sinérgica la investigación en todos los ámbitos. Investigación clínica, investigación quirúrgica, epidemiológica, básica. Y ese es el punto clave, bajo mi punto de vista. Esa es la acción más importante. Muy bien, pues yo creo que... espera, me acaba de llegar otra pregunta. A ver. No, en principio parece que no nos llegan más preguntas. Entonces, pues, si queréis, en un minuto, lanzar el mensaje que queráis que cale más en la audiencia. No sé, por ejemplo... No sé, Paco, si quieres... Yo ya he gastado mi minuto, ha sido el último. No tengo más que decir. Yo lo único que quiero decir es que el cáncer de páncreas es un hueso muy duro de roer, pero vamos a poder con ello. Y para eso llamo a la solidaridad y al sentido común de todos los científicos para que podamos trabajar en red y ganarle terreno al tumor. Elena, no sé si quieres... Yo creo que es importante dos aspectos. Por una parte, el que colaboremos todos juntos, todas las disciplinas, y que nos unamos investigando, que creo que en esto sí que estamos avanzando, que es muy importante. Y luego que centralicemos el tratamiento en expertos y en gente que nos guste el tratamiento, vamos, el tumor de páncreas, el cáncer de páncreas. Nuria, no sé si no te veo. Pues además de lo que habéis dicho vosotros, yo añadiría que es imprescindible aumentar la concienciación, otra vez, ¿vale? De la población general, de la comunidad médica, científica y política, ¿vale? Y con estas voluntades seguro que controlamos el cáncer de páncreas. Bueno, Muchas y gracias. yo, pues no sé si Cristina Sandín, ¿quieres aprovechar este último minuto para decir algo en nombre de los pacientes? Muy bien. No, yo os quiero dar muchísimas gracias y me encanta todo lo que oigo, me encanta oírlo de vosotros, pero necesitamos juntarnos, quiero decir, necesitamos hacerlo. Cada vez que tengo la oportunidad de reunirme con la sociedad científica o con la sociedad médica, realmente no siempre tengo todo lo que siempre escucho en vosotros todo lo que esperamos escuchar con los pacientes. Pero lo que nos pasa es que luego tenemos esta sensación de que todo se queda en palabras, en que todos tenemos grandes intereses o ilusiones por hacerlo. Y no sé si podríamos unir a organizaciones que se van creando y ponernos en marcha de verdad, porque es como un poco, si no, siempre estamos hablando de lo mismo. Si tenemos que esperar a que los políticos lo hagan, Paco, lo tenemos más poco claro. No. A ver, ¿quién lo va a hacer si no? Nosotros tenemos vosotros, las asociaciones de pacientes, tenéis que poner presión sobre los políticos. Yo voto. Yo cada vez que hay elecciones voto. Sí. No, pero yo creo que sí, en este sentido, Cristina, creo que hay iniciativas que surgen de abajo para arriba, ¿no? Que dicen bottom-up, ¿no? Los ingleses, y en las que contamos con todos, ¿no? En estas iniciativas. Os hemos invitado, ¿no? A que participéis para aumentar esto, ¿no? Concienciación, para identificar prioridades de investigación, yo creo que sí, ¿no? Que nos estamos moviendo, ¿no? En este sentido. Soy positiva. Poco a poco vamos uniéndonos, ¿no? Y tenemos que ir cerrando cabos y irlo consiguiendo. Y a lo mejor hay que hacer una iniciativa para generar concienciación en los políticos. Lo que decís es absolutamente cierto. Es posible bottom-up.
Entonces, lo único que necesitamos en la Comunidad Autónoma de Madrid, que es donde vivo y donde quiero que mejoren en este momento de forma más próxima las cosas, es reunir a todos los cirujanos que en los últimos 5 años han operado cáncer de páncreas y ponerlos de acuerdo para que no se opere ningún paciente más en un hospital, que rechacen el operar los pacientes en un centro donde no se operan 20 pacientes con cáncer de páncreas al año. Que se pongan de acuerdo los cirujanos. Si son capaces de hacer esto, fantástico. Bottom up. Sí, Alfredo, tú decías que había un listado de los hospitales, de los tumores que se habían operado por hospital. Sí, hay un registro de cáncer, de todos los cánceres de la Comunidad de Madrid y lo tengo, te lo puedo pasar. Me Es interesa. algo que ha publicado la Consejería de Sanidad, sí. Como un primer paso para saber dónde se están operando, dónde no. Correcto, sí. A ver, ese registro, sí es cierto, lo digo porque bueno, todos los hospitales tenemos el registro tumor, que eso es lo que va a la Comunidad de Madrid, y ahí ya depende mucho del interés que tiene cada hospital de que se registren bien las cosas. Lo digo porque hay hospitales donde lo hace una secretaria, otro lo hace un médico, y entonces la calidad del registro varía mucho. Quiero decir, pero sí es importante esa fuente de datos porque es una aproximación. Quiero decir, y eso es importante. Yo lo que sí quería comentar un poco es que, bueno, a ver, la Comunidad de Madrid, que es en la que vivimos, pues sí tenía interés en cambiar un poco las estructuras sanitarias para centralizar los tratamientos de alta complejidad en determinados centros. Lo que pasa es que, de hecho, se quería crear una especie de red de cáncer de la Comunidad de Madrid para manejar, ya digo, los tumores menos frecuentes y de alta complejidad. Lo que pasa es que efectivamente el COVID, pues de alguna manera, pues ha parado todo este tipo de iniciativas y esperemos y deseamos que cuando acabe el COVID, pues se pueda volver otra vez a retomar el tema y se pueda ir avanzando, porque en principio la idea la había asumido la Comunidad de Madrid para ponerla en marcha. Lo que, bueno, pues justo es cuando el año pasado vino todo esto del COVID y bueno, pues evidentemente había unas prioridades por encima de otras, pero cabe pensar que se retome el plan y que eso pues, se vaya implementando. Luego otra cosa es que efectivamente habrá que luchar contra todas las resistencias que hay por parte de los propios médicos, que muchas veces, ya digo, cambiar nuestra inercia de trabajo pues supone un enorme esfuerzo y cada uno tiene sus intereses y sus cosas, pero si hay una decisión política, eso se tendría que poner en marcha y tendría que llevarse a cabo. Y bueno, pues ya para terminar, pues dar las gracias a todos los que habéis participado en esta mesa. Por supuesto, dar las gracias a la audiencia. El objetivo, de alguna manera, era concienciar a la sociedad y evidentemente, dar visibilidad al reto que supone el cáncer de páncreas, pues como decía el título de la mesa, para la ciencia, para la medicina, pero también para la sociedad y yo diría que también para los políticos, porque efectivamente todas las soluciones que aquí se han sugerido pasan porque se pongan en marcha y quien tiene que ponerse en marcha pues son los que tienen el poder de ponerlo eso en práctica, que son los políticos, ¿no? Que para eso, como decía Paco, es para lo que le hemos votado. Y bueno, pues muchas gracias a todos y yo creo que con esto podemos finalizar el café para la innovación. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Gracias. Feliu. Gracias Muchas al resto gracias. Un placer.